Crear una pintura, música, o en este caso crear una novela, es algo que algunas personas desean hacer, y veremos uno de esos casos, un usuario que decidió crear su propia novela, pero ¿de quién estamos hablando? Mr. Nick 12, un creador de contenido en plataformas como YouTube y TikTok, aunque principalmente en el último, con un total de 200.000 seguidores en TikTok y 6.000 suscriptores en YouTube. Hace un par de semanas, me apareció el siguiente video en TikTok, donde el usuario promocionaba su novela de la siguiente manera, que si te gustaba cierta serie, te gustaría su novela. Y hoy en este video comprobaremos qué tan buena es de Encarne como un ajolote. Pero antes me gustaría establecer un par de cosas. Crear una historia es algo complicado, tener que hacer al protagonista, personajes secundarios, antagonistas, el mundo, futuros arcos, que todo tenga coherencia y desarrollo. Es algo complicado que pocas personas pueden hacer de manera adecuada, sin que salga un trozo de mierda, es por eso que muchas series tienden a decaer con el tiempo o su final suele ser malo. Como dije en mi video de los fanfic, crear una historia es una forma de creatividad y expresión, mi objetivo es solo enfocarme en la obra, ahora adentrémonos. Bueno, la historia inicia con la pregunta: ¿el humano es malo por naturaleza o es la sociedad quien lo perturba? Se menciona que la historia tratará de si una persona buena puede sobrevivir en un mundo de oscuridad sin corromperse. Ahora se nos presenta a Morgan, el protagonista, un chico enfermo que vive en un hospital, donde tiene buena relación con una enfermera y unos niños a los cuales él les cuenta cuentos. En ese día, en el hospital, les contó la historia de cuando la Tierra apenas había nacido, los dioses se reunieron para sacrificarse y crear el ciclo de la luna y el sol, pero el último dios no quiso y huyó, aunque al final otro dios lo alcanzó y concluyó el sacrificio. Fin del cuento. Los niños estaban fascinados por la historia que Morgan les contó, pero de pronto Morgan se sintió mal y sacaron a los niños de la habitación. Después aparecen los padres y la hermana del protagonista para visitarlo, transcurre una conversación normal en familia. La enfermera y sus padres le piden a Morgan hablar. Y fin del capítulo 1. Cosas a destacar: me gustó cómo agarran al dios que huyó como latero. 2. Se nota que el usuario es primerizo, ya que constantemente repite quién está hablando. En una historia normal se entiende quién habla según el contexto. La redacción es confusa, pero tampoco es mala como algunos usuarios dicen. ¿Y la historia? Ahora preguntémonos, ¿es un buen primer capítulo? O mejor, ¿qué debe tener un buen primer capítulo? Bueno, un primer capítulo debe enganchar al lector, establecer la historia, personajes, tono, etc. La historia cuenta con poco enganche, lo único que puede enganchar es el segundo párrafo o el último diálogo, pero lo demás no lo siento interesante. Claro, es algo subjetivo. Capítulo 2 y 3. La doctora Nila le revela a Morgan que su estado es fatal y no le queda mucho tiempo, en pocas palabras, no llega a Navidad. Pero la doctora propone realizar una operación que lo salvará. Si sobrevive, el protagonista afronta una difícil decisión: vivir unos cuantos meses o arriesgar todo y realizar la operación. Iroin. Mientras tanto, la noticia provoca una fuerte reacción en Ixchel, su hermana, quien pierde el control e insulta a los médicos. Ahí su madre la saca de la habitación. Ahora Morgan, a solas con su padre, rompe su calma y llora por el miedo a la muerte, preguntándose si hizo algo malo para merecer su enfermedad pulmonar. Su padre platica con él y le regala un collar para su protección. Ahora Morgan decide someterse a la operación. Antes del procedimiento se organiza una celebración con amigos y familiares, donde le regalan un cuadro con un dibujo de un ajolote furro, una espada. Pausa, ¿cómo carajos le regalaron una espada si está en un hospital? Porque a mí cuando intenté llevar mi machete el guardia, bien exagerado, no me dejó pasar. Continúo. Llega el día de la operación. Morgan es trasladado a la sala de operaciones, incluso con los esfuerzos de la doctora Nila. Morgan muere durante el procedimiento. Tras su muerte despierta en un lugar oscuro, frente a un ser esquelético gigantesco quien es el dios de la muerte. Este le explica que su destino es ser devorado para continuar el ciclo natural del universo, pero Morgan se mantiene tranquilo, aceptando su destino. Pero justo antes de ser devorado, otro dios decide salvarlo, relacionado con el collar que le regaló su papá. Al final hacen una apuesta. Morgan será enviado a otro mundo y, si Morgan se corrompe, el esqueleto gana. Dicho y hecho, es enviado al otro mundo. Capítulo 3. Morgan se había transformado en un ajolote, nadó sin rumbo fijo hasta anochecer, encontró un lugar para dormir, pero la luz de la luna le llamó la atención. Observó el hermoso cielo nocturno y, después de un rato, decidió dormir. Mientras intentaba dormir recordaba a sus padres entre lamentos, pero fue despertado por una chica que gritaba emocionada. Morgan salió a observar, justo ahí ella lo miró a él. Fin del capítulo 3.
Opiniones: me gustó que el capítulo 3 fuera más corto, siento una sobreinformación el primer y segundo capítulo, por ejemplo en una parte el autor inserta un pedazo de una canción, algo innecesario contando que son personajes que apenas sí conocemos. Punto positivo es que el autor sí parece que le importa desarrollar las emociones de sus personajes. Pero siento que le falta enganche, le falta esencia. Capítulo 4, Morgan se encontraba asustado ya que la chica lo había visto, como resultado huyó hasta la cueva donde había dormido la noche anterior, la chica lo persiguió, asegurándole que no le haría nada malo. Morgan, sin saber qué pensar, se sentía confundido y asustado, especialmente cuando ella, al parecer realizó un hechizo creando fuego a través de sus manos. Se preguntaba si acaso eso era magia, pero le ganó la curiosidad, se acercó lentamente al verla notó que su aspecto era de piel blanca y cabello pelirrojo. Morgan se dio cuenta de que ella era una chica común e intentó ocultarse en la cueva, pero la chica creó una esfera de agua que envolvió a Morgan, lo levantó y lo llevó a su casa, que tenía una fachada humilde. Morgan se atormentaba con la idea de ser la cena. Capítulo 5. La joven llegó a su casa, anunció su llegada pero escuchó su propio nombre, Iliana, dicho por su madre muy enojada. Iliana asustada por los reclamos de su madre, debido a su desaparición, la madre vio como ella había utilizado Arantiel para encerrar a Morgan en una burbuja de agua, empezó una fuerte discusión ya que el Arantiel estaba prohibido, supongo yo que es una especie de magia, y si la descubren podría dañar a toda la familia. Morgan se encontraba confundido por la discusión, no entendía a qué se referían. En ese momento llegó el padre de Iliana, quien conversando tranquilamente solucionó la acalorada discusión. Iliana mostró a Morgan ante sus padres, quienes no conocían la especie de Morgan, pero permitieron que se lo quedara. Iliana encerró a Morgan en un recipiente de vidrio. Finalmente la familia cenó y Iliana se fue a dormir llevando consigo a Morgan. Ahora Morgan, dormido en la habitación de Iliana, se despertó en un espacio negro donde gracias al collar que le había regalado su padre, se transformó en un humanoide ajolote. En mi pueblo se le dice furro. Justo ahí entró Iliana, quien terminó asustada por la nueva apariencia de Morgan, gritando: "Hay uno de ellos en mi habitación". Con gran pánico, terminó cayendo al suelo. Capítulo 6. Iliana gritó con fuerza la palabra Solart. Su padre subió enseguida al segundo piso, seguido por su madre. Ambos quedaron sin palabras por el aspecto de Morgan. Él intentó hablar pero no podía. En ese momento Morgan se quedó dormido. Al hacerlo, despertó nuevamente en un lugar oscuro junto al dios que lo había ayudado. El dios le dio una forma humana y habilidades relacionadas con los animales. Pero el reencuentro duró poco, debido a las leyes que infringía el dios al ayudar a Morgan. Morgan despertó. Mientras tanto, la familia lo había amarrado. Después de una conversación entre Morgan y la familia de Iliana, las cosas se tranquilizaron. El motivo por el que Iliana y su familia estaban tan asustados fue porque confundieron a Morgan con una especie parecida a los humanos muy poderosa, llamada Solar. Esa especie acabó con un ejército y con el reino humano, debido a que ellos no necesitaban recitar palabras para utilizar Arantiel. Morgan se encontraba aterrado por no saber dónde lo habían reencarnado. Bueno, hasta aquí dejo el resumen. En el capítulo 6, opinión del comienzo de la obra, la premisa de si una persona buena puede sobrevivir en un mundo horrible sin corromperse, es algo interesante. Que reencarne como un ajolote llama la atención. Problemas: el ritmo es lento, no hay un enganche fuerte como batallas, misterios etc. Si les llamó la atención la novela, dejo el link en la descripción. Quizás próximamente cuando lea el capítulo 50 haré un análisis de verdad. ¿Qué opinas de esta novela? Déjalo en comentarios para un próximo video.